Hoy te platicaré de la destrucción de monstruos en Tamaulipas. Un reciente estudio detalló la existencia y penetración del crimen organizado en México. Señaló que en el estado de Tamaulipas no hay un solo municipio que se salve de la presencia de cárteles y que en la entidad hay al menos 12 grupos delictivos operando, algunos aliados, otros rivalizados, pero todos con el objetivo de hacerse del control del territorio y enfrentando al mismo tiempo al ejército. Es en medio de este contexto de pelea por el territorio y enfrentamientos que la Fiscalía General de la República dio a conocer la destrucción masiva de monstruos, esos vehículos blindados de manera ilegal por la delincuencia organizada y que fueron arrebatados por las fuerzas de seguridad a los cárteles en varios enfrentamientos. En este video te platicaré de la destrucción masiva de esos monstruos y del más reciente estudio de la empresa AC Consultores. Bienvenidos al Caporal del 20 de junio, comenzamos. La Fiscalía General de la República destruyó 14 monstruos que le fueron quitados a la delincuencia organizada. Estás viendo en pantalla la destrucción de uno de los 14 vehículos que las autoridades le han quitado a cárteles asentados en Tamaulipas. Estos vehículos son conocidos como monstruos por el hecho de tener blindaje artesanal. Por blindaje artesanal se entiende a esa protección antibalas que los delincuentes le ponen a los vehículos en talleres no autorizados para esa intervención, por lo que se le llama o le suelen llamar artesanal. En todo caso sería blindaje casero o ilegal, ya que de artesanal pues evidentemente no tienen nada. Según las autoridades, instalar y vender vehículos con blindaje sin la autorización y las certificaciones de las mismas autoridades se sanciona con hasta 15 años de prisión. Estos vehículos fueron destruidos mediante un programa llamado Destino de Bienes y Objetos del Delito, con el cual las autoridades destruyen los objetos decomisados a los delincuentes con el objetivo de evitar que se vuelvan a introducir que se vuelvan a poner en circulación y sobre todo que vuelvan a caer en manos de los delincuentes. Estos vehículos fueron asegurados durante distintos enfrentamientos ocurridos en Tamaulipas recientemente y están relacionados con 12 carpetas de investigación. La destrucción, aunque no el aseguramiento, estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República. El aseguramiento estuvo a cargo de tanto policías estatales como elementos del ejército en estos enfrentamientos, y justo la destrucción se hizo en este lugar, que el pasado 6 de febrero, donde ahí fueron destruidos otros 11 monstruos que las autoridades aseguraron también en enfrentamientos en Nuevo Laredo. Justo el video que verás a continuación corresponde a la destrucción de esos otros 11 monstruos blindados. En lo que va de este video te he platicado entonces de la destrucción de 25 vehículos blindados de manera ilegal y asegurados en diversos enfrentamientos con la delincuencia organizada, tan solo en el estado de Tamaulipas, tan solo de febrero a lo que va del año, de febrero a junio. Aunque las autoridades no han dicho a qué grupos delictivos se los quitaron, este número refleja la cantidad de equipo del cual disponen los cárteles en la entidad. Ayer, lunes 19 de junio, el diario El Universal reveló un estudio hecho por la empresa AC Consultores que se dio justo a la tarea de revisar cuántos cárteles hay en Tamaulipas y en todo México y qué tan grande es su presencia en el territorio mexicano. Y voy a comenzar con Tamaulipas, que es el estado en el que se hizo esta destrucción masiva de monstruos. Estás viendo en pantalla un mapa en donde se aprecian todos los municipios que hay en esta entidad. En total son 43. Bueno, de acuerdo con este estudio, grupos delictivos están peleando
los 43 municipios de este estado. Es decir, Tamaulipas está convertido actualmente en un campo de batalla por cárteles que quieren tener el control de este estado fronterizo debido a que es considerado punto clave para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Según este estudio, en Tamaulipas hay presencia de los Zetas Vieja Escuela, el Cártel del Noreste, la Tropa del Infierno, que es brazo armado del Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, los Ciclones, Escorpiones y los Metro, que son facciones del Cártel del Golfo, los Panteras, los Rojos, el Operativo Gama 16, la Columna Armada Pedro J. Méndez y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Justo este estudio señala de alianzas y rupturas entre estos grupos que te acabo de mencionar, a la par que mantienen un frente abierto en contra de elementos del ejército, todo por el control del territorio de la entidad. El grupo delictivo con mayor fuerza, según la consultora, es el de los Zetas Vieja Escuela, con presencia en 27 municipios, equivalente a más del 60% del territorio tamaulipeco, con líderes identificados como Antonio Salas, alias El Chiguas, y José Antonio Reina. El segundo grupo con mayor presencia en la entidad es el Cártel del Noreste, que fue ubicado en 9 municipios tamaulipecos, con Humberto Alejandro, alias El Pagua, y Juan Cisneros Treviño, alias El Juanitos, como sus líderes. La Tropa del Infierno es el que le sigue, fue ubicada en Nuevo Laredo sobre las detenciones justo de varios de sus líderes. Te he platicado en este canal, de hecho te platiqué de las detenciones de sus líderes el pasado 16 de junio, hace apenas unos días. Y hubo reacciones, pero ya se llevó a cabo esa detención y hay elementos para demostrar que él fue responsable de otros hechos violentos en esa zona. El Cártel del Golfo, según el estudio, opera en 6 municipios, con Alfredo Reyes, alias El Calimba, a la cabeza del grupo. Sus facciones, los Ciclones y los Escorpiones, fueron registrados en 6 municipios, mientras que los Metros en otros 6 municipios tamaulipecos distintos a los de los otros grupos. A los Rojos y Operativo Gama los ubicaron en 4 municipios, Gama 16 se llama el grupo operativo Gama 16, a los Panteras en otros 4 municipios distintos, a la Columna Armada Pedro J. Méndez en 5 municipios, mientras que del Cártel Jalisco Nueva Generación, este estudio señala que si bien mantiene una disputa con el Cártel del Golfo, el Jalisco Nueva Generación opera solamente en los municipios de Tula y Soto La Marina. La mayoría en Tamaulipas, la mayoría de estos grupos se dedica, de acuerdo con AC Consultores, se dedica a la venta y distribución de drogas, a los secuestros, a las extorsiones y al cobro de piso, con enfrentamientos constantes con el ejército y con grupos rivales para tratar de controlar, como ya te mencionaba, el estado de Tamaulipas. Toda esta evaluación fue hecha a pesar de que el pasado 2 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguraron que la situación de inseguridad en el estado ya estaba resuelta y que todo lo que se dice al respecto en la entidad es una campaña en contra del gobernador, el morenista Américo Villarreal. Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas. Ya no hay ningún bloqueo. Si existieron algunos, fueron retirados por personal de seguridad del Estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Desde antier está lo de Tamaulipas, pero no antier, ya lleva como unos 15 días que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas. Entonces me empezó a llamar la atención, porque pues de allá de Tamaulipas era de la frase famosa de ¿y de parte de quién? ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal.
A nivel nacional, este estudio señala que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa tienen presencia en casi todo el país. Por ejemplo, el Jalisco Nueva Generación en 28 estados, el cártel de Sinaloa en 24, el cártel del Golfo en 10 estados, el del noreste en 8, la familia michoacana en 7, los Zetas en 6, los templarios en 5, los chapitos en 4, los Beltrán Leiva en 3, cártel de Caborca, los talibanes, los rojos, los Salazar y los Viagras también en 3 estados de la República. El crimen organizado de manera general tiene presencia en el 81% del territorio nacional. El estudio del cual te estoy mencionando es más amplio que lo que te acabo de compartir. Indica también la presencia de organizaciones criminales que no es lo mismo que cárteles, la presencia también por municipios de los cárteles y su ubicación también dentro de la Ciudad de México, así como la existencia de grupos de colombianos y venezolanos dedicados principalmente al llamado gota a gota, a esos préstamos en la capital del país. Si quieres más detalles de ese estudio, te voy a dejar la liga en el comentario fijado de esta transmisión. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.